Johnny Carson fue considerado durante décadas el indiscutible monarca de la televisión nocturna. Lo tenía todo. Cuando falleció, dejó tras de sí una inmensa fortuna valorada en $300 millones. Pero esa cifra impresionante no representa una historia de triunfo, sino de profundo sufrimiento. ¿Por qué un patrimonio tan gigantesco, acumulado a lo largo de 3 décadas, terminó provocando lágrimas dentro de su propia familia? La respuesta se esconde en un relato oscuro y doloroso, oculto tras las cortinas del famoso programa que lo hizo leyenda. Ser el rey también significa cobrar como un rey. Carson no era simplemente un presentador, era una auténtica institución en la cultura estadounidense, y se aseguró de que su sueldo reflejara ese poder. Resulta difícil imaginar la magnitud de los ingresos que generaba. En el punto más alto de su carrera, ya en los primeros años de los 90, Johnny Carson ganaba alrededor de $25 millones al año. Ajustado a la economía actual, equivaldría a alguien recibiendo unos 55 o incluso 57 millones anuales. Pero su riqueza no comenzó allí. Mucho antes ya ganaba cifras descomunales. A mediados de los años 70, Carson ya era la figura mejor pagada de toda la televisión. Percibía unos $4 millones al año, una cantidad que en aquel entonces resultaba inimaginable para la mayoría. Ese dinero era su fuente de poder. NBC sabía que él era su joya más valiosa, el único capaz de atraer tanto a celebridades como a la gente común, manteniendo a toda la nación frente al televisor noche tras noche. Johnny Carson presentó The Tonight Show desde 1962 hasta 1992, 3 décadas enteras formando parte de la rutina, el humor y la vida diaria de Estados Unidos. Su fortuna de $300 millones al morir no solo reflejaba su éxito, sino también su inteligencia para los negocios, porque Carson no se limitó a ser empleado. Logró convertirse en propietario. Durante los primeros años era simplemente la estrella del programa nocturno. Pero en 1980 tomó una decisión que transformaría su destino financiero para siempre. Se sentó con los ejecutivos de NBC y renegoció su contrato. No buscaba un aumento, ya ganaba millones, sino control. Ese nuevo acuerdo otorgó a su propia empresa, Carson Productions, la propiedad de The Tonight Show. Imagina eso, la cadena no era dueña de su programa más importante. El dueño era Carson. Y la jugada no terminó allí. El mismo contrato también le concedió autoridad sobre la franja horaria inmediatamente posterior, la que comenzaba a las 12:30 de la madrugada. Con ese poder, decidió crear un programa completamente nuevo. Así nació Late Night with David Letterman, coproducido por Carson Productions desde 1982 hasta 1993. Él no solo reinaba en las noches estadounidenses, también escogía y moldeaba al sucesor. Carson cobraba como presentador del programa más visto y, al mismo tiempo, recibía beneficios como propietario de 2 de los espacios más influyentes de la televisión. Carson Productions se convirtió en un verdadero gigante, produciendo no solo programas, sino también películas como la célebre cinta The Big Chill de 1983. Allí residía la verdadera base de su fortuna. Su salario era enorme, sí, pero su poder como dueño lo era aún más. Johnny Carson era un hombre que necesitaba sentir control. Lo demostraba cada noche en su programa, seguro, sereno, con dominio absoluto del escenario. Sin embargo, esa capacidad no se trasladó a su vida personal, donde sus relaciones y decisiones fueron mucho más difíciles de manejar. Y cuando un hombre acumula $300 millones y controla todo un imperio televisivo, ¿qué compra? Un refugio impenetrable. Carson era extremadamente reservado. No quería que el público conociera su verdadero yo. En alguna ocasión confesó que era tímido, que no se sentía cómodo entre la gente. Con su fortuna, levantó muros, literalmente, para aislarse del mundo. Muros hermosos, caros, casi palaciegos. Su residencia más conocida fue una impresionante mansión en Malibú, un verdadero fortín donde el rey de la televisión se escondía del mundo que lo veneraba. California. Más precisamente, en una colina de Point Dume, se levantaba la propiedad más emblemática de Johnny Carson. Eran más de 4 acres de terreno, situados al borde de un acantilado, un espacio diseñado para ofrecer privacidad absoluta y mantener al mundo a distancia. Carson la compró a mediados de los años 80 por $9,5 millones. El responsable del diseño fue el prestigioso arquitecto Edward R. Niles, conocido por sus estructuras modernas y geométricas. La casa principal era una construcción llamativa, casi futurista,
formada por grandes triángulos de vidrio y madera. No transmitía calidez, parecía más una obra de arte contemporáneo que un hogar. El interior era igual de peculiar y sorprendente. En el centro de la vivienda se encontraba un invernadero interior, un jardín que crecía dentro de la casa, bajo un techo de vidrio de 9 metros de altura. También había una chimenea hundida elaborada en cobre y vidrio, y desde las enormes paredes transparentes se podía contemplar el océano Pacífico, extendiéndose hasta el horizonte. Ese fue su refugio, su fortaleza privada, y allí vivió hasta el día de su muerte. Tras su fallecimiento, su viuda Alexis decidió vender la propiedad. En 2007, la vendió por $46 millones. Hoy, aquella misma mansión en Malibú se encuentra nuevamente en venta por la impresionante cifra de $110 millones. Pero ese no era el único lugar que poseía. Johnny Carson también tuvo propiedades en Nueva York. Antes de trasladar su programa a California, vivía en un suburbio neoyorquino. Esa antigua residencia acaba de aparecer en el mercado por $5,3 millones y conserva un apodo muy particular, el campo de béisbol de Carson. Los vecinos aún la llaman así. ¿El motivo? El reservado y distante presentador permitía que los niños del vecindario jugaran al béisbol en su jardín. Este pequeño gesto cuenta más sobre él que cualquier entrevista. Carson era amable y desprendido con extraños, pero, como sabremos pronto, no siempre lo fue con su propia familia. Con su dinero también adquirió objetos excéntricos y costosos. Carson era un apasionado de los automóviles y adoraba el famoso DeLorean DMC-12, el vehículo de puertas de ala de gaviota, popularizado por la saga Back to the Future. Pero no se limitó a comprar uno. Se convirtió en un inversionista importante de la fábrica DeLorean, aportando unos $500,000. Por su participación recibió 2 autos como regalo. Sin embargo, esos coches resultaron ser un desastre, casi un espejo de su vida, brillantes por fuera, caóticos por dentro. Jay Leno relató una vez la experiencia de Carson al conducir su primer DeLorean. La batería se descargó en plena autopista y, cuando se apagaba, las cerraduras también fallaban. Carson quedó atrapado dentro del auto. El segundo DeLorean tampoco trajo suerte. En 1982 fue detenido mientras lo conducía. Había bebido vino en su restaurante favorito y terminó arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol. Ese fue un golpe directo a su imagen impecable. Cuando construyes una vida tan grande, los problemas también se vuelven gigantes y costosos. La estabilidad no era precisamente una característica de Johnny Carson. A lo largo de su vida, se casó 4 veces, algo que incluso se convirtió en motivo de burla recurrente en su propio programa. La legendaria Lucille Ball le dijo una vez en vivo: «Te casas demasiado». Y aunque lo dijeron en tono humorístico, la realidad era muy distinta. Sus divorcios representaron enormes pérdidas económicas. Su primer matrimonio, con Jody Morrall Walcott, terminó en 1963. La pareja tuvo 3 hijos y la separación fue dura y complicada. Su segundo matrimonio, con Joanne Copeland, también terminó en divorcio, pero fue su tercera unión la que significó el mayor golpe financiero. En 1972 se casó con la modelo Joanna Holland. Su matrimonio duró 12 años. Al divorciarse en 1985, la separación se convirtió en una de las más costosas de la historia. Carson tuvo que pagarle alrededor de $20 millones, una cifra monumental para ese tiempo, equivalente hoy a unos 48 o incluso 58 millones, según distintos informes. La suma incluía dinero en efectivo y propiedades. Fue la primera vez que su vida personal le arrebató una parte significativa de su fortuna. ¿Cómo podía fallar tantas veces un hombre tan brillante, tan rico y tan acostumbrado al control? Para comprender al hombre de los $300 millones, primero hay que conocer al niño, y para entender al niño, hay que entender a su madre. Johnny Carson era un hombre frío, reservado, difícil de descifrar. Incluso sus amigos más cercanos admitían que era complicado llegar a conocerlo de verdad. Él mismo sabía de dónde provenía esa distancia emocional. En una ocasión confesó: «No tengo mucho talento para la felicidad, mi madre se encargó de eso». La relación con su madre, Ruth Carson, fue el eje silencioso que marcó toda su vida, tensa, dura y profundamente complicada. Quienes las conocían aseguraban que Ruth era una mujer autoritaria, distante y crítica hasta el extremo. Nada de lo que su hijo lograra parecía satisfacerla. Las anécdotas sobre ella son infinitas.
Henry Bushkin, el abogado y confidente de Johnny durante años, contó que Carson una vez regaló a sus padres un lujoso viaje por Europa, pagado hasta el último detalle. Cuando regresaron, Johnny llamó a su madre para preguntarle qué había sido lo mejor del viaje. Su respuesta fue solo una frase: «Es bueno estar de vuelta en casa». Ni una palabra más. En otra ocasión, él le envió un abrigo de bisón precioso, símbolo de su éxito y de su deseo de darle lo mejor. Ruth se lo devolvió sin contemplaciones. Dijo que era demasiado elegante para Nebraska. Pero la historia más famosa ocurrió cuando un periodista de Time estaba preparando una portada sobre Johnny. Sentado junto a Ruth Carson, vio cómo ella observaba el monólogo nocturno de su hijo en televisión. Cuando Johnny terminó sus bromas, Ruth se volvió hacia el reportero y dijo, con total frialdad: «Eso no tuvo gracia». Después se levantó y salió de la habitación. No importaba cuán famoso, querido o exitoso se volviera Johnny Carson. Jamás obtuvo una palabra de apoyo de la persona cuya aprobación más anhelaba. Esa herida lo acompañó toda su vida. Cuando Ruth Carson murió en 1985, la reacción de Johnny fue breve y devastadora. Sus palabras fueron: «La bruja malvada está muerta». Parecía una historia simple. Una madre fría crea un hijo frío, pero que daba un giro final, tan triste como inesperado. Tras la muerte de Ruth, mientras los trabajadores limpiaban su casa en Arizona, encontraron una caja grande. Dentro había cientos de recortes de periódicos y revistas, conservados cuidadosamente. Artículos, fotografías y cada éxito que Johnny había logrado desde el inicio de su carrera. Ella había guardado todo. Siempre estuvo orgullosa de él, pero nunca supo, o nunca pudo, decírselo. Johnny se llevó esa caja y la guardó en el armario de su habitación durante el resto de su vida. La frialdad de su madre lo moldeó. Lo convirtió en la estrella que fue. Johnny Carson era un hombre extremadamente tímido. Su amigo, el humorista Dick Cavett, contó que Carson se sentía incómodo incluso al hablar con sus fans. Pero cuando era niño, encontró un refugio inesperado: la magia. A los 12 años compró por correo un kit de mago y quedó fascinado. Practicaba trucos con cartas frente a su familia. Su madre, Ruth, incluso le confeccionó una capa, y aquel chico tímido descubrió que, al subirse a un escenario, se transformaba. A los 14 años, tuvo su primera presentación profesional. Se hacía llamar The Great Carson, y ganaba $3 por función. Ese fue el verdadero comienzo de todo. El muchacho, incapaz de conversar con extraños, podía convertirse en un personaje seguro, encantador, en completo control. Y eso fue exactamente lo que hizo durante toda su carrera. El hombre que veían en televisión no era Johnny Carson, sino una interpretación, una máscara. Incluso uno de sus personajes más célebres del Tonight Show, Karnak the Magnificent, tenía su origen en sus días infantiles de mago. Desde pequeño, descubrió que los aplausos de desconocidos eran más fáciles de conseguir que el cariño dentro de su propio hogar. Como artista fue un éxito rotundo, como esposo un desastre, y como padre estaba a punto de fallar de nuevo. Nunca recibió el amor que necesitaba de su madre, y esa incapacidad para expresar afecto se convirtió en una sombra que terminó transmitiendo a sus propios hijos. Con su primera esposa, Jody, tuvo 3 hijos: Christopher, Rick y Corey. Cuando el matrimonio terminó, los niños aún eran pequeños y terminaron viviendo con Johnny y sus nuevas esposas, entrando sin querer en una vida emocionalmente inestable y llena de vacíos. Vivir con Johnny Carson nunca fue sencillo. Sus hijos terminaron alejándose de su propia madre, pero incluso bajo el mismo techo, convivir con él resultaba difícil. Johnny era un padre distante, frío, casi inaccesible emocionalmente. Repetía con sus hijos el mismo patrón que su madre había tenido con él. El más joven, Corey Carson, explicó en varias entrevistas el dolor de crecer a su lado. Decía que el trabajo para Johnny era sencillo. Lo complicado para él era la familia. Según Corey, su padre era el hombre perfecto para su profesión, el presentador ideal en el momento exacto, pero ese éxito tuvo un precio. Abandonó a su esposa e hijos como consecuencia. Corey lo describió así: su padre hacía que la vida fuera más difícil para quienes debían observar la magia sin poder compartirla realmente con él. Para ellos, Carson no era un padre, sino una figura de televisión. Eran como el público, espectadores. Corey compartió un recuerdo especialmente desgarrador. Explicó que le resultaba doloroso ver a su padre en The Tonight Show cuando tenía a niños como invitados. Johnny era cálido, gracioso, encantador. Se quedaba fascinado con cada palabra que decían, atento, tierno, cariñoso. Corey se preguntaba, ¿qué tenían ellos que nosotros no teníamos? Y él mismo se respondía, 10 minutos de material.
¿Recuerdas la historia del campo de béisbol de Carson? La casa donde dejaba que los niños del vecindario jugaran libremente en su jardín. Podía ser una figura paterna perfecta para desconocidos. Podía ser un padre cariñoso para pequeños actores durante unos minutos en televisión, pero no podía hacer lo mismo por sus propios hijos. Imagínate eso, ver a tu propio padre en la pantalla repartiendo el cariño que tú deseabas a otros niños. Esa fue la realidad de los hermanos Carson, una infancia vivida a la distancia, observando la magia desde la periferia. Y esa distancia pronto sería ocupada por una tragedia devastadora. La tragedia que lo rompió por dentro. El 21 de junio de 1991, Rick Carson, el hijo del medio, conducía cerca de la playa en California. Tenía 39 años. De repente, perdió el control del vehículo. El coche se precipitó por un terraplén de más de 30 metros. Rick murió en el acto. La muerte de su hijo destruyó a Johnny. Fue una tragedia brutal, sin sentido, y fue lo único capaz de derribar su muro emocional. Lo sabemos gracias a su abogado y amigo, Henry Bushkin, quien estuvo con él en esos días. Según Bushkin, tiempo después del accidente, Johnny hizo algo totalmente inesperado. Pidió perdón. Se sentó con sus dos hijos sobrevivientes, Chris y Corey, y les dijo que lo sentía. Les pidió disculpas por no haber estado a su lado cuando más lo necesitaban. Tomó la peor experiencia que un padre puede vivir, la pérdida de un hijo, para que Johnny Carson finalmente pronunciara esas palabras. Fue una grieta en la fortaleza, un instante de humanidad real, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Y mientras sus dos hijos recibieron al menos un tardío intento de reparación, hubo otro miembro de la familia que no obtuvo absolutamente nada. Aquí comienza la parte más oscura de la historia de la familia Carson. Esta es la parte de la historia que verdaderamente rompe el corazón. El hijo mayor de Johnny Carson, Chris Carson, vivía en Florida. Durante los años 80, mantuvo una relación estable con una mujer llamada Tanina Love Green. En 1986, nació su hija, Crystal Love Carson, la única nieta que Johnny Carson tendría en toda su vida. Pero él no quiso saber nada de ella. Crystal era una niña birracial y según los informes, Johnny Carson, el rey indiscutible de la televisión nocturna, se negó por completo a reconocerla. Y la historia se vuelve aún más dolorosa. Chris y Tanina terminaron separándose y enfrentándose en un juicio público por manutención infantil. Fue entonces cuando salieron a la luz detalles sobre la vida de Chris. Aunque trabajaba como instructor de golf, su sustento principal provenía de su famoso padre. Johnny le daba $35,000 al año, además de haberle comprado coches y una casa. Carson mantenía financieramente a su hijo, pero rechazaba deliberadamente a la hija de ese mismo hijo. Según distintos reportes, Crystal intentó crear un vínculo con su abuelo. Le enviaba tarjetas hechas a mano, dibujos, fotos de cuando era niña, cualquier cosa que pudiera despertar en él un gesto de cariño. Pero nunca recibió respuesta. Johnny Carson ignoró absolutamente todo. Fue una decisión consciente. No quiso ver sus cartas, ni sus fotos, ni admitir su existencia. El hombre que regalaba sonrisas al mundo entero, decidió negar por completo a su única nieta. El testamento que lo dijo todo, después de una vida entera manteniendo a su familia a distancia, ¿a quién dejó Johnny Carson sus $300 millones? La respuesta fue el golpe final. Johnny Carson falleció el 23 de enero de 2005, a los 79 años, por insuficiencia respiratoria. Su testamento se mantuvo en privado, sin detalles públicos. Pero, con el tiempo, la verdad salió a la luz, y fue un último mensaje frío dirigido a su familia. Cuando murió, su patrimonio ascendía a aproximadamente $300 millones. Su familia no heredó esos 300 millones, ni siquiera la mitad. La mayor parte de la fortuna, $156 millones, la pieza central de su herencia, fue destinada a su fundación, la John W. Carson Foundation, creada para apoyar programas infantiles, educativos y sanitarios. También dejó $4 millones directamente al Hospital Infantil de Los Ángeles. Estas donaciones han ayudado a miles de personas. Son sin duda actos generosos y valiosos. Pero ¿qué pasó con su familia? Su viuda, Alexis Maas, y sus dos hijos sobrevivientes, Chris y Corey, recibieron únicamente lo que quedaba después de entregar 6 millones a la fundación, millones a la PUI. Imagina lo que significó para ellos. Hijos que crecieron viendo a su padre dar amor a desconocidos frente a las cámaras, que soportaron su frialdad, que vieron morir a su hermano, que recibieron una disculpa tardía, que observaron cómo rechazaba a la única nieta que tendría, y que, finalmente, en la lectura del testamento, descubrieron la verdad. Los 300 millones nunca fueron para ellos. Más de la mitad se destinó a obras benéficas, reafirmando lo que sus hijos siempre habían sospechado. El trabajo
la imagen pública y el legado de Johnny Carson eran lo más importante para él. La familia era demasiado difícil. Johnny Carson solía decir que nada de ese dinero le daba verdadera felicidad. También decía que era absurdo vivir con el único objetivo de acumular riqueza. Entonces, ¿para qué servía su fortuna de 300 millones? Él mismo lo explicó. El dinero me da una sola cosa importante: la libertad de no preocuparme por él. Al final, tuvo toda la libertad del mundo, pero su familia quedó enfrentada a una pregunta de 300 millones de dólares. ¿De qué sirve tanta libertad si terminas completamente solo